Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a leer uno de los últimos capítulos de este fabuloso libro, que es un compendio muy básico de todo lo que vamos a encontrar allá adelante caminando por el sendero. Hay muchísimas sorpresas en el camino del sendero, de este sendero, que yo quisiera podérselas transmitir muchas, pero no hay como caminar el sendero. Esa es la característica de todo esto. Para saber acerca del sendero hay que caminarlo. Por mucho que te encuentres en el camino a gente que ya ha caminado, yo creo que nunca va a ser posible que esa gente pueda transmitir por completo todo el bagaje, todo el stock, todo el flujo de información y toda la iluminación que representa andar en el sendero de la Kabbalah. Así que vamos a terminar este pequeño libro y luego nos iremos a uno un poquitito más profundo y así iremos profundizando poco a poco en el sendero. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 14, que son las preguntas más frecuentes que le hacen al Rav Lightman en sus clases matinales y en su trabajo como orientador y como maestro de la Kabbalah. La primera pregunta que pone el Rav Lightman es la muy lógica y es la que de chaleco siempre la hacemos todos. Dice así: ¿sobre qué trata la Kabbalah? Y he aquí la respuesta del Dr. Lightman. Dice así: desde el inicio de los tiempos, la humanidad no ha cesado de buscar las respuestas a las preguntas más importantes de la existencia. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué razón existe este mundo? ¿Y acaso hay vida después de la muerte? Así, cada persona intenta encontrar sus propias respuestas a estas preguntas en las fuentes de información a su disposición a través de una vida. Cada quien se forma una idea propia sobre el mundo, guiándose por el enfoque que le parece más confiable. La cuestión del sentido de la vida, dice el Rab, viene a agregar un descontento general a nuestro sufrimiento cotidiano cuando preguntamos cuál es la razón de tantos sufrimientos que pasamos, de mis sufrimientos. Esta pregunta no nos deja sentir satisfacción, aunque alguno de nuestros deseos cotidianos haya quedado temporalmente satisfecho. Aun cuando logremos alcanzar nuestra meta, dice el Rab, repetidamente nos sentimos insatisfechos. Al mirar atrás, nos damos cuenta que hemos pasado mucho tiempo persiguiendo el objeto deseado, pero hemos recibido muy poco placer a cambio. Y al no encontrar respuesta alguna a sus interrogantes, dice que los hombres han vuelto los ojos hacia las creencias antiguas. Las meditaciones, los ejercicios físicos y psicológicos
sí, contribuyen a sentirnos más cómodos, pero dice el Ralph Lightman, todo se reduce a intentar olvidarnos de nosotros mismos, puesto que los deseos, o gran parte de los deseos, permanecen insatisfechos. Y el sentido de nuestra vida continúa siendo un verdadero misterio. Todos estos métodos nos tranquilizan, no porque nos aporten una respuesta a preguntas concretas sobre el propósito de la existencia y el sufrimiento, sino porque nos ayudan inhibiendo nuestras exigencias. Sin embargo, dice el Ralph Lightman, descubrimos muy rápidamente que no se puede ignorar la verdad. La humanidad sin descanso busca la razón lógica de su existencia y ha estudiado las leyes de la naturaleza durante miles de años. Ahora los científicos modernos se dan cuenta que entre más progresan en sus investigaciones, la imagen del mundo es cada vez más difusa e intrincada. Las publicaciones científicas parecen ya tratados de misticismo y ciencia ficción, pero fracasan al estar dando una respuesta a la interrogante sobre el significado de la vida. Y aquí es donde entra la ciencia de la Kabbalah. La ciencia de la Kabbalah, dice el Rab, nos propone su método propio de investigación del mundo. Esta sabiduría nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad, nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de experimentar la parte oculta del universo. Los cabalistas nos hablan de una técnica basada sobre la experiencia personal. En sus libros nos enseñan el método para explorar el universo y nos revelan cómo recibir la respuesta exacta sobre el sentido de la vida. La siguiente pregunta, obviamente que va atada a la lógica de la primera, dice que ¿por qué la Kabbalah se le llama una ciencia secreta? Y el Rab responde, la Kabbalah es la ciencia más cercana al hombre, ya que habla del propósito de su vida, el motivo de su nacimiento y por qué vive en este mundo. La Kabbalah explica el sentido de la vida, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos una vez que nuestra vida se termine en esta tierra. Los cabalistas reciben las respuestas a estas preguntas durante su vida en este mundo. Y esto es muy importante. Es estudio de la Kabbalah, en el estudio de la Kabbalah se nos aporta el conocimiento de los mundos espirituales. Pero al mismo tiempo se va desarrollando lo que los cabalistas llaman un sexto órgano sensorial.
que es suplementario, porque percibe la realidad que nos rodea, pero la percibe de una forma distinta a los 5 sentidos que ya poseemos en esta realidad. Este sexto órgano sensorial la percibe de manera más completa, más expandida, más extensa, y nos enseña la realidad que cubre totalmente a esta realidad material. Mediante este sentido, la persona, por tanto, experimenta la parte oculta del universo. Esta parte normalmente oculta del universo a la que podemos acceder nos da las respuestas al conjunto de preguntas que nos planteamos. Nada es más importante ni más cercano a nosotros que este conocimiento, pues nos enseña sobre nosotros mismos, sobre el mundo en el que vivimos y sobre nuestro destino. Todo lo que aprendemos sobre nosotros mismos en este sendero y sobre el mundo que descubrimos al ir caminando y dentro de nosotros mismos. Todo ocurre mientras que todos nuestros sentimientos y este conocimiento que se acumula están ocultos a los ojos de los demás. Es por este motivo, es decir, es por este motivo el que están ocultos a los ojos de los demás, que la Kabbalah se llama la ciencia oculta. Nada más por eso. Pero cualquiera que puede penetrar al sendero de la Kabbalah empieza a tener esa expansión de conciencia. Pero seguirá estando oculta para los que están fuera del sendero y seguirá siendo una ciencia oculta para los que están fuera del sendero. Siguiente, le preguntan al Rab, ¿qué es un cabalista? Exteriormente, dice el Rab, un cabalista es una persona como todos los demás. No tiene por qué ser un sabio y no tiene por qué ser un erudito. No hay nada insólito en su apariencia externa. Son personas comunes y corrientes que debido al estudio de la Kabbalah adquieren un sexto sentido suplementario. Es una percepción, una sensación de la parte oculta del mundo. Permanece encubierta para las gentes comunes y corrientes que se refieren a esta parte oculta como es llamado normalmente el mundo espiritual. Entonces, un cabalista puede percibir el universo entero con su recién adquirido sentido, pudiendo percibir todo nuestro mundo, pero también empieza a percibir esa extensión que te da ese nuevo sentido y a lo que los cabalistas le llaman el mundo espiritual, como una realidad tan tangible sin exagerar como la realidad que vemos en nuestro mundo material todos los días. Los cabalistas sienten el mundo superior
es decir, el mundo espiritual, y logran llegar hasta él. Se le llama mundo superior porque existe más allá de nuestra percepción ordinaria. Los cabalistas que van viendo todo esto y observan que todo desciende del mundo superior y aparece en nuestro mundo, dan fe y conocimiento de las causas y de los efectos. ¿Por qué? Pues porque están simultáneamente en el mundo superior y en el mundo material, donde se ve claramente las causas y los efectos o consecuencias de esas causas en todo el universo, en todo nuestro mundo, en todo el mundo superior. Una persona normal percibe tan solo un fragmento del universo que nos rodea. Y este fragmento es a lo que se refieren los cabalistas cuando llaman nuestro mundo, entre comillas. Entonces, el caso del cabalista, después de andar en el sendero y de realizar en sí mismo la sabiduría, empieza a percibir y finalmente percibe la dimensión entera del universo. Y miren ustedes, habría que definir esta palabra de universo. Ya hablaremos más profundamente de esto. Los cabalistas transmiten sus conocimientos en libros que han redactado utilizando un lenguaje particular. Por tanto, estos libros solo pueden estudiarse y de veras solamente pueden estudiarse bajo la dirección de un cabalista, siguiendo una serie de reglas que dan un método especial. En tal caso, dice el Rab, estos libros se convierten en una herramienta que permite el acceso cuando se hace correctamente, cuando se estudia correctamente, cuando se realiza de la forma en la que la sabiduría te dice cómo realizarla, te da acceso a la realidad verdadera, a la realidad expandida. Siguiente pregunta. ¿Por qué es importante estudiar la Kabbalah? Todas las personas tienen la oportunidad de desarrollar este sexto sentido, como dice el Rab. Los cabalistas redactaron sus libros mientras percibían y redactaban cuando estaban bajo la influencia directa de los mundos espirituales o de los mundos superiores o de la conciencia expandida. Al leer estos libros, el lector atrae hacia él o hacia ella lo que los cabalistas llaman la luz circundante. Ya veremos este concepto y verán qué tan rico es y qué importante es desarrollarlo. El lector atrae hacia él o ella la luz circundante, aún sin comprender todo lo que está escrito en ellos. ¿Cuándo exactamente se atrae dicha luz?
durante el estudio. Atraemos esta luz hacia nosotros y esta luz o esta iluminación o esta luz circundante nos revela progresivamente la imagen entera de toda la realidad. Este sexto sentido espiritual con el que percibimos el universo en su totalidad está adormecido en cada uno de nosotros. Aquí lo traemos, pero está dormido, está apagado. Los cabalistas a esto le llaman el punto en el corazón. Pero cuando viene la luz circundante, cuando se hace presente esa luz circundante a través de la sabiduría de la Kabbalah, empieza a despertarse, empieza a moverse, empieza a expandirse este llamado punto en el corazón. La palabra circundante significa que toda la iluminación que recibimos cuando empezamos a entrar en el sendero empieza a ser una iluminación que, aunque reveladora, muy importante, está rodeándonos nada más. No está penetrando dentro de nosotros, nada más está circundando al objeto, circundando a la criatura espiritual, circundando el alma. Esta luz circundante, lo más cercano a ello, se le llama información espiritual, información sobre la sabiduría de la Kabbalah. Pero hay todavía mucho más que esto, pero es lo que más se parece a lo circundante, a la iluminación circundante aquí. Y va rodeando ese sentido nuevo o ese punto en el corazón y lo va preparando y lo va haciendo crecer para cuando lo pueda llenar por completo en el interior de la criatura espiritual, en el interior del hombre que entra en el sendero o de la mujer que entra en el sendero. Así pues, dice el Rab, este punto, el punto en el corazón, se le llama el embrión del sexto sentido. Y él dice, se dilata y adquiere un volumen suficiente para permitir la entrada de la luz circundante. La entrada de la luz en el punto en el corazón va a crear en el estudiante la primera sensación de lo espiritual, lo divino, el más allá. Cuando la luz entra en el punto, percibimos en forma inmediata una imagen más amplia y una imagen más clara del mundo superior y empezamos a observar nuestro pasado y futuro sin exagerar. En el punto 155 de la introducción al estudio de las 10 Sefirot, dice el Rab, está escrito lo siguiente. Leo, literalmente. ¿Por qué los cabalistas obligan a todas las personas a estudiar Kabbalah? Porque aunque las personas que estudian la Kabbalah no comprendan
lo que estudian, sobre todo en el inicio, con su deseo de comprender, despiertan en sí la luz que rodea sus almas. Esto significa que a todas las personas se les garantiza que alcanzarán todo lo que el Creador preparó en el pensamiento de la creación. Aquel que no lo logre en esta vida, pues lo hará en alguna de sus vidas futuras, pero lo va a lograr. Mientras una persona no tenga la facultad de recibir esta luz dentro de sí, ella continuará brillando en el exterior, esperando que la persona cree un sentido para percibirla. Cuando estamos literalmente estudiando Kabbalah, la luz circundante instantáneamente brilla en nosotros, sin revestirse en nuestra alma, como lo decía yo allá arriba, ya que el sexto sentido aún todavía no se ha desarrollado. Pero, sin embargo, la luz que recibimos cada vez que estudiamos nos va purificando y nos va transformando de manera tal que esta purificación o transformación nos habilita poco a poco para recibir la luz en nuestro interior posteriormente. Y entonces sí, la recepción de esta luz nos va a aportar el conocimiento absoluto, nos aporta muchísima serenidad y nos aporta una enorme sensación de inmortalidad, entre otras cosas. Otra pregunta muy importante. ¿Cómo se transmite la información cabalista? Los cabalistas transmitieron su conocimiento del mundo superior, tanto oralmente como por escrito. En un principio, dice el Rab, apareció en Mesopotamia en el siglo XVIII, antes de nuestra era. El conocimiento acumulado fue explicado en el libro de la creación, Sefer Yetzirah, atribuido a Abraham. Este libro se encuentra actualmente ya disponible en las librerías. En cada generación, los cabalistas han escrito sus libros para las almas de esa generación en particular. Y se han utilizado varios lenguajes en el transcurso de los siglos. Normalmente porque el alma humana también se desarrolla gradualmente, entonces adquiere ciertas características que solamente son entendibles con el lenguaje tradicional que rige en esa generación. Así pues, de generación en generación, las almas cada vez más impuras, y repito, cada vez más impuras, regresan a este mundo con la experiencia de sus vidas pasadas. Regresan y traen una carga suplementaria de sufrimiento, pero también contribuyen con su, dice el Rab, equipaje espiritual. Si bien esta información está oculta a los ojos del hombre, existe en el punto en el corazón. Así pues, en consecuencia,
para comprender la Kabbalah, y esto es muy importante, para comprender la Kabbalah, cada generación necesita de un lenguaje propio, adoptado a las almas que descienden. El desarrollo de la humanidad es un descenso de las almas en este mundo o de las almas a este mundo. A medida que descienden en nuestro mundo y se manifiestan en cuerpos nuevos en cada generación, las mismas almas se desarrollan, toman conciencia más grande gradualmente cada vez que vienen y regresan a esta vida, toman mayor conciencia de la necesidad de la espiritualidad, de avanzar espiritualmente y por lo tanto de alcanzar el conocimiento divino o la eternidad y la perfección. Y esto pasa con todas las almas en este mundo. Así pues, ¿cuánto tiempo es necesario para empezar a experimentar el mundo espiritual? Es una muy buena pregunta. El Rab responde que en el libro que se llama La Introducción al Estudio de las 10 Sefirot, está escrito que una persona que estudia a partir de las fuentes verdaderas de inicio puede de 3 a 5 años acceder al mundo espiritual. Lo anterior significa que si estudiamos con la intención correcta, y repito, a partir de las fuentes verdaderas, vamos a atravesar la barrera que separa este mundo del mundo espiritual y alcanzaremos la luz superior. Esto está escrito en el estudio de las 10 Sefirot. Ya lo veremos allá adelante. Muy profundamente lo veremos. ¿Qué podemos decir sobre Benei Baruch? Que ya todos lo conocen, o al menos han oído hablar de ello. Porque han oído hablar del Dr. Lightman. Han oído hablar de muchos amigos que hacen sus estudios de Kabbalah a partir de las enseñanzas del Dr. Lightman en Benei Baruch. Así que vamos a ver qué nos dice el Rab al respecto. Y creo que con esto terminamos este hermoso libro de conceptos básicos. Sobre Benei Baruch, dice el Rab. Benei Baruch es una asociación con fines no lucrativos. Esto es muy importante que se aclare de inicio. No son lucrativos, dedicada a la enseñanza y a la difusión de la sabiduría de la Kabbalah, con el propósito y finalidad de acelerar el acceso de la humanidad a la espiritualidad. La historia y las fuentes de Benei Baruch. En 1991, después de la muerte de su maestro, el Rav Baruch Shalom Ashlag, que vivió de 1907 y murió en 1991, después de su deceso, el Rav Dr. Michael Lightman, Rav quiere decir maestro, Rav quiere decir maestro, no rabino, no tiene nada que ver con eso. Rav es maestro. El Rav Dr. Michael Lightman fundó el Instituto Benei Baruch de Investigación y de Educación de la Kabbalah. Benei Baruch recibe a personas de todas las edades y costumbres y los invita a descubrir
la Kabbalah. El Rav, el maestro Baruch Ashlag, prosiguió el camino trazado por su padre, el Rav Yehuda Ashlag, el Bala Sulam, que vivió de 1884 a 1954. El Rav Yehuda Ashlag, es decir, el Bala Sulam, a quien también se le conoce como Bala Sulam, perdón por adelantarme, es uno de los más grandes cabalistas del siglo XX. Él es el autor de un comentario, sí, pero un comentario especial, un comentario de 18 volúmenes del libro del Zohar, así como de numerosas obras sobre el tema de Kabbalah. 18 volúmenes del libro del Zohar. Imagínense. Y si no se pueden imaginar y siguen en el sendero, ya verán a qué me refiero. Bueno, así como numerosas obras sobre el tema de la Kabbalah. Benei Baruch funda el método de estudio y de enseñanza principalmente en estos dos notables guías espirituales, el Bala Sulam y su hijo el Rabash. ¿Cuál es el método de enseñanza? El método de enseñanza que creó Rabash y Bala Sulam está basado en las obras de la Kabbalah auténticas y tradicionales. ¿Cuáles son estas obras auténticas y tradicionales? El libro del Zohar, los escritos del Ari, el Talmud, es el HaSefirot, y las obras escritas por Bala Sulam. Y de veras, no vamos a irnos a otras obras que no reconozcamos que son obras de Kabbalah auténticas y tradicionales. Y esto es muy importante, tan importante que si no lo aprendemos rápidamente y no nos lo creemos, podemos desviar y meternos no en el sendero espiritual, sino en otras corrientes de pensamiento muy material que nos van a desviar sobre este camino y nos van a meter en serios problemas posteriores. Bien, el mensaje principal. Benei Baruch cuenta con miles de estudiantes en Israel, en Europa y a través de todo el mundo que se dedican al estudio de la Kabbalah. Y América Latina y México no es la excepción. Cada uno elige el marco que le conviene en función de sus capacidades personales. En estos últimos años, Benei Baruch se ha desarrollado como un cuerpo docente dinámico, ofreciendo a su audiencia las fuentes de Kabbalah en un lenguaje claro. El mensaje principal difundido por Benei Baruch es la importancia del amor al prójimo como valor esencial para la existencia de la humanidad. Es una cosa que vamos a aprender porque tiene una profundidad enorme. El valor de la importancia sobre el prójimo, sobre el amigo. Porque el amigo no se queda como amigo. El amigo es una forma de comunicación entre los mundos superiores y la criatura o el hombre que se dedica al sendero. Hay mucho que aprender en una relación, digamos, venturosa entre el prójimo y el hombre. Pero es una bendición y una relación venturosa de ida y de vuelta. Y ya veremos por qué es así.
mucho más adelante, creo yo. Por eso es que es el mensaje principal difundido por Bnei Baruch. Sigo leyendo. Los cabalistas de todas las generaciones han siempre enseñado que el amor por los demás es la máxima condición para la realización del hombre. La Kabbalah es un método que les proporciona a los individuos las herramientas necesarias para entrar en el camino del descubrimiento de sí mismo y la elevación espiritual. Esta condición es muy profunda y la tenemos que aprender a desarrollar y a llevar a cabo para empezar a recibir la luz en nuestro interior. Y es definitivo el hecho de que dimensionemos perfectamente bien el valor del amor al prójimo. Sigo leyendo. El Rav Yehuda Shlag, el Baal HaSulam, ha legado un método de estudio para nuestra generación que permite a los individuos constantemente progresar interiormente. El cabalista es así un investigador que estudia un objeto de la naturaleza. Ese objeto es él mismo. Y el método que adquirimos de un cabalista como Yehuda Shlag es el método, es el sistema para llevar a cabo esta investigación. Y a propósito de Baal HaSulam, dice el Rav, nos comenta lo siguiente. El Rav Yehuda Shlag, mejor conocido como Baal HaSulam, que es traducido Baal HaSulam como el maestro de la escalera, por aquel comentario de un comentario o un libro que hizo que se llama Sulam, la escalera, al libro del Zohar. Baal HaSulam consagró su vida entera a interpretar la sabiduría de la Kabbalah, innovándola y difundiéndola en su nación. Desarrolló un método único para enseñar la Kabbalah. Y esto va a permitir a cada estudiante conocer la realidad en que vivimos, sus raíces y el objetivo superior profundo al cual estamos destinados a llegar a ser. Baal HaSulam nació en Polonia y a los 19 años fue ordenado rabino por los rabinos más importantes de Varsovia. Y durante 16 años ofició en calidad de juez de asuntos religiosos y como profesor allá en Polonia. Su profesor fue el rabino Yeshua de Borsov. En 1921, finalmente emigra a Israel. Así, en Israel, rápidamente se convirtió en una autoridad en la sabiduría de la Kabbalah. Poco a poco, un grupo de estudiantes se formó alrededor de él y poco después se fue a instalar a Givat Shaul, en donde fue rabino por muchos años. Entre lo que escribió, vale mencionar, escribió Panim Meirot y Panim Masvirot, que habla sobre el árbol de la vida del Ari, que se publicó en 1927. Paralelamente, sostuvo una correspondencia muy importante con sus estudiantes y que fue publicada un poco más adelante con el título de Pri Hajam,
que significa el fruto de un sabio. En 1933 publicó los tratados de Matán Torá, que significan el don de la Torá, pero que muy importante ese tratado. Luego publicó Arbut, que significa la garantía mutua, y Hashalom, que significa la paz. Todos estos artículos los vamos a leer en su momento. No solamente los vamos a leer, los vamos a estudiar para acercar la luz circundante. Bueno, sus dos obras más importantes son fruto de largos años de trabajo y se llaman Talmud Eser Sefirot, que es el famoso estudio de las 10 Sefirot, y se van basando en los escritos de Lario, otro gran cabalista, y el Sulam, que es la escalera, que es el comentario del libro del Zohar. La publicación de 16 partes del Talmud Eser Sefirot se inició en 1937. En 1940 se publicó el libro Beit Shar HaKavanot, el portal de las intenciones en español. Y en este contiene comentarios sobre los escritos selectos de aquel gran cabalista llamado Ari. El comentario Sulam al libro del Zohar fue publicado en 18 volúmenes entre 1945 y 1953. Más adelante, Bala Sulam escribió 3 volúmenes suplementarios en los que comenta el nuevo Zohar. La publicación de su último comentario se terminó después de su deceso, en 1955. Hablemos algo acerca del Rab Dr. Lineman, que ahora tenemos la suerte de tenerlo aquí, muy cerquita. El Rab Lineman estudia Kabbalah desde hace más de 30 años. Ha publicado más de 25 libros de Kabbalah y numerosos artículos relativos a la Kabbalah y a la ciencia. El Rab Lineman tiene un doctorado en Filosofía y Kabbalah del Instituto de Filosofía de Moscú, allá en la Academia de Ciencias Rusas, y una maestría en Biocibernética de la Universidad Politécnica de San Petersburgo. Sí, es ruso, es un judío ruso. Además de ser un científico y un investigador, el Rab Lineman fue estudiante y asistente personal del Rab Baruch Ashlag. ¿Quién fue el Rab Baruch Ashlag? El hijo del Bala Sulam, el Rabash. El Bala Sulam es, como decíamos, autor del comentario al libro del Zohar. Y el Rabash sigue los pasos de su maestro, trabajando en la enseñanza y la difusión de la sabiduría de la Kabbalah, hasta 1991, que muere. Benei Baruch transmite diariamente sus cursos de Kabbalah y transmite otros programas en varias cadenas en el mundo entero. Las lecciones audiovisuales que se transmiten en directo cada día por internet se traducen simultáneamente del hebreo al inglés, al ruso, al español, al alemán, al turco, al francés y no sé qué tantas otras lenguas. La asociación ha construido y sostiene un sitio en internet. En él se ven 24 idiomas
y ofrece archivos completos que ya les vamos a pasar después a estos archivos completos de textos y los medios cuyo acceso es totalmente gratuito. Muy bien, pues con esto terminamos este hermoso libro de conceptos básicos de Kabbalah. El asunto ahora es ir gradualmente profundizando cada uno de los aspectos que ya vimos aquí en forma muy general, irlos puliendo, irnos profundizando para que esa luz circundante empiece a afectar lo que los cabalistas llaman el punto en el corazón y empiece a trabajar en el alma de cada criatura, llevándonos a tocar los mundos superiores, poco a poco, siguiendo las enseñanzas y el método o sistema que nos han heredado nuestros anteriores cabalistas. Así pues, con esto terminamos este hermoso libro y ahora nos vamos a ir a otro hermoso libro y ya les comentaremos de esto posteriormente. Por lo pronto, les agradecemos mucho esto y repítanlo las veces que quieran, óiganlo las veces que quieran. Es necesario para ir captando poco a poco y con mayor profundidad lo que viene adelante. Buena suerte y nos vemos en la siguiente publicación. Buenas noches.